Buenas tardes a todos y bienvenidos al canal del Museo Ruiz de Almodóvar. Hace unos días, y en concreto el 9 de noviembre pasado, tuve el honor de participar junto a la profesora María Gracia Pérez López en el homenaje que la Academia de Buenas Letras dedicó al escritor granadino Matías Méndez Bellido con ocasión del centenario de su muerte. El acto tuvo lugar, o la sesión conmemorativa, tuvo lugar en un lugar emblemático y solemne como fue el Paraninfo de la Facultad de Derecho. Un lugar que casualmente distaba a pocos metros del domicilio donde nació el propio escritor Matías Méndez Bellido en el año 1853 y en el que vivió gran parte de su vida, hasta los 45 años, en que contrajo matrimonio con Damiana Guardiola Medina y se trasladó a su domicilio definitivo en la carrera del Darro número 27, domicilio en el que fallecería a la edad de 70 años un 3 de junio de 1923. El título de la ponencia era Matías Méndez Bellido, jurista y escritor granadino. Efectivamente, Matías Méndez Bellido estudió leyes en la Facultad de Derecho de Granada y se doctoró en la Complutense de Madrid. También se colegió, como es natural, en el Ilustre Colegio de Abogados de Granada, aunque su ejercicio profesional se ceñiría a lo que se puede decir asesoramiento o actividades extrajudiciales más que las propias de un abogado de tribunales. Pero tenía también la particularidad de que Matías Méndez Bellido, además de estudiar en esta facultad, también perteneció o formó parte de la estudiantina Otuna, para lo cual tenía unas condiciones extraordinarias, ya que Matías era un apasionado de la música, lo que se suele llamar un melómano, incluso tocaba perfectamente el piano y más de otros instrumentos, y además tenía otras características innatas en cualquier tono, y es que era un hombre con gran sentido del humor, un hombre bromista, un hombre alegre, al que sorprendió incluso al propio Ganivet cuando lo conoció, y comentaría con Navarro Ledesma, diciéndole que su amigo Matías, en concreto decía, don Matías es el hombre más guasón de mi tierra, y si tú le trataras te quedarías enamoradísimo de su persona y circunstancias. Bien, pues Matías, además de ser un jurista, además de tener como especialidad lo que llamamos los abogados, era civilista, es decir, que era un jurista que tenía una dedicación al mundo del derecho civil, puesto que las conferencias que hemos recogido que dio en el Instituto Jurídico pues son propias de esa materia, son los censos, la costumbre como fuente del derecho o estudios sobre las sociedades gananciales. Pero además Matías, por esas fechas, también, dado la amistad, la estrecha amistad que tenía con el gran político republicano, decano del Colegio de Abogados, Melchor Almagro Díaz, pues formó parte de su propio partido, el Partido Republicano Posibilista, un partido que fundara el propio Emilio Castelar, que fue el último de los presidentes o jefes de gobierno de la Primera República Española, que duró menos de un año. Este partido posibilista fue con el que Matías se presentó a las elecciones y ganó la plaza, digamos, de concejal en el Ayuntamiento de Granada, concejal posibilista. Era un partido que sorprende un poco porque, aun a pesar de ser un partido progresista, republicano, demócrata, pues era un partido más bien moderado, un partido dedicado a las clases medias, incluso a las clases acaudaladas. Es decir, que dentro de eso, pues no es extraño ver un abanico variopinto de personalidades que integran este partido. Dado sus dotes de literato, escritor, no podía faltar en el órgano de expresión del partido, que era el periódico La Tribuna, la firma asidua de Matías Méndez Bellido. Incluso en alguna época dirigió este mismo periódico local. Pero dentro de su faceta de jurista hay una muy interesante que expusimos como inédita en el acto del homenaje dedicado por la Academia de Buenas Letras, en la cual hicimos ver que formó parte
de la reorganización, de la refundación, del renacimiento de la Academia Granadina de Jurisprudencia y Legislación. Esta es una academia a la cual me honro pertenecer al día de hoy, pero que la calificábamos de guadiana, es decir, que aparecía y desaparecía a lo largo de la historia. Hoy en día es una academia que está en un momento álgido, pero durante años ha estado desaparecida, o se ha suspendido o se ha disuelto. En aquella fecha pasó algo parecido y formó parte de esa comisión encargada de redactar unos reglamentos, unos estatutos para que volviera a la vida social, al mundo del derecho, la Academia Granadina de Jurisprudencia y Legislación. Formó parte de esa comisión y además fue elegido como vicepresidente de la Junta Directiva e incluso llegó a presidirla en los momentos en que dimitió el presidente elegido. El mundo del derecho sorprende que en aquellos años, en aquella época, 1886, 1887, era elogiable presenciar la unión que existía entre los protagonistas del mundo del derecho en Granada, ya que tanto los abogados como los notarios como los profesores universitarios tenían en común una revista, la Revista Jurídica de Granada, un caso único en el sentido de compartir un medio de expresión que cada colectivo aprovechaba para informar de sus actividades, bien en la propia facultad para exponer los programas de la asignatura, o bien el colegio notarial para determinar las vacantes de notarías, o bien el propio colegio de abogados para exponer los casos más sobresalientes en los tribunales, y también tenía una sección muy típica en las revistas profesionales que es dedicada al pasado, dedicada a los recordatorios, a la memoria, a las personas ilustres. Esta sección se llamaba Jurisconsultos Granadinos. Nosotros, y hablo en plural, desde el Museo Ruiz de Almodóvar, que se encuentra en Órgiva, quisimos estar presentes en este acto, además de con mi palabra traer y exponer varios ejemplares de esta revista, y así la llevamos al acto del homenaje, por cuanto las números 9, 10, 8, 9 y 10 está dedicada esta sesión de Jurisconsultos Granadinos a el decano que fue y abogado José Ruiz de Almodóvar Antelo. Este señor fue mi bisabuelo y fue al mismo tiempo el primo del padre de Matías Méndez Bellido. Es decir, pusimos en ese momento la relación, el vínculo familiar que existía entre Matías Méndez Bellido y mi abuelo, en concreto, que se puede examinar en los cuadros, en los retratos que le pinta a Matías y a su hermano, y en la unión verdaderamente entrañable de aprecio mutuo y de cariño que se tenían, como si fueran más que primos hermanos, la familia Ruiz de Almodóvar y la familia Méndez Bellido, y que hasta el día de hoy ha perdurado en las continuas y las siguientes generaciones, manteniéndose un trato familiar bastante cercano y sorprendentemente cercano para ser tan retirado. Bien, pues esta biografía que Matías Méndez Bellido escribe en la Revista Jurídica de Granada se reprodujo también en el periódico conservador La Política en distintas etapas en semana, ¿no? Y el director del mismo felicitó a Matías Méndez Bellido diciendo que era uno de los pocos escritores que conservan en Granada las buenas tradiciones literarias de este pueblo. Ahí damos en el núcleo de la personalidad de Matías Méndez Bellido. Matías Méndez Bellido es un escritor, principalmente es un escritor costumbrista, es un escritor realista, se puede considerar, o incluso le llamaban como el Pereda de Granada, es decir, es la pluma del pueblo, es un escritor que está en perfecta sintonía con el sentir
popular, una personalidad sana y chispeante en que capta los sentimientos y las pasiones y las transmite con objetividad a sus textos, a sus novelas. Y de esa forma surgen libros como La Granadina, como Teresa, como Prisca y tantos otros. Pero sobre todo hay una enorme y extensa producción literaria en los propios periódicos de Granada, en distintos diarios, ¿no? Hasta el extremo de que hoy en día ha pasado a la posteridad Matías Méndez Bellido, pues no ni como académico, ni como literato, ni como abogado, sino como periodista. Es decir, en el famoso barrio de periodistas de Granada existe una calle que se llama Periodista Matías Méndez Bellido. Entre sus libros, que ya digo que tuvieron éxito en la época en que se publicaron, hay uno que sobresale por encima de todo, pero es uno precisamente que no es solo de él, sino que es un libro colectivo, que es el Libro de Granada, el libro que ideó Ángel Ganivet con su amigo de la Cofradía del Avellano, en la cual podríamos calificar que es un libro de juristas, ya que los 4 autores pues tienen esa condición. Es decir, Ángel Ganivet, como todos sabemos, era diplomático, era cónsul. Matías Méndez Bellido, hemos dicho que era abogado. Gabriel Ruiz de Almodóvar era registrador de la propiedad. Nicolás María López era primero archivero, bibliotecario de la universidad y después notario de Granada. Este libro, que es el fruto de este grupo de artistas, de literatos, de pintores que tienen el nombre de la Cofradía de Avellano porque se solían reunir en verano alrededor de la Fuente del Avellano, tenían también apodos puestos por Ganivet a uno y a otro. En concreto a Matías Méndez Bellido tenía el apodo de Feliciano Miranda. También está ilustrado, bellísimamente ilustrado, con unos dibujos extraordinarios de Rafael Latorre, Adolfo Lozano Sidro, Isidoro Marín y mi abuelo José Ruiz de Almodóvar Burgos. Eran el grupo en sí, que podían ser 10 o 12 discípulos que adoraban, admiraban a su maestro Ángel Ganivet y que tras su fallecimiento se convertirían prácticamente en sus albaceas y en sus apóstoles, muchas veces no con mucha voluntad, pero casi obligados por la insistencia de los requerimientos que en cualquier acto relacionado con Ganivet, sobre todo en estas fechas que son ganivetianas, como el mes de noviembre en que se quitó la vida, pues eran requeridos para que dieran su opinión, para que participaran en homenaje, para que opinaran, y sobre todo en 2 episodios que fueron muy polémicos desde la fecha en que falleció Ganivet, pues en toda la vida que le quedara a Matías Méndez Bellido. Es decir, uno fue el monumento de Ángel Ganivet en el Bosque de la Alhambra, que se inauguró en 1921, y otro que fue posterior de su muerte, fue cuando trajeron los restos mortales de Ángel Ganivet en 1925. Eso fue una constante polémica en la prensa, en los diarios de Granada, y el propio Matías Méndez Bellido pues lo resolvía porque le insistían que qué había que hacer para conseguir que por fin volvieran los restos mortales de Ángel Ganivet a ser enterrados en su tierra. Pues Matías Méndez Bellido muy sensatamente decía que la fórmula era sencillamente pues prestarle, no regalarle, decía con cierta gracia, porque los libros, las obras de Ángel Ganivet, a los diputados, a los concejales, a las autoridades, decía que no regalárselas porque al prestarlos casi obliga a una persona a tener que leerlo, ¿no?, para devolverlo, ¿no? Y así pues podían darse cuenta de la importancia de la figura de Ángel Ganivet y movilizarse para conseguir ese objetivo, ¿no? Eran unos discípulos que se caracterizaban desde el inicio, incluso antes de que Ángel Ganivet los conociera, porque le gustaba andar, le gustaba pasear, le gustaba moverse constantemente, ir a un sitio y a otro,
Y el propio Ganivet los calificó de peripatéticos en una carta que escribe a un amigo en Madrid cuando los conoce. Es simpático que los denomina así porque peripatético era como se llamaba a los discípulos de Aristóteles. De tal manera que el propio Ganivet se veía a sí mismo casi como si fuera similar al gran pensador ateniense, ¿no? Este hábito, esta costumbre de andar, que no solamente era, como decimos, en actividades de excursiones, como la sesión de excursiones del Centro Artístico, o como la famosa de los 10 amigos límites de la Sierra Nevada, era sobre todo más real en el día a día de estar en la calle, o como decía su amigo Rafael Gago Palomo, dice: Matías Méndez Bellido nunca fue aficionado a estacionarse en los cafés, ni a las tertulias de los casinos, ni aún a las comodidades de su casa. A lo que mostraba inclinación preferente era a las visitas, en especial a sus numerosos parientes. Esta es una circunstancia que cuando yo la leí, enseguida se me vino a la mente lo que me contaban mis tías, que eran sobrinas de don Matías, como es natural, de que esperaban ansiosas, sobre todo cuando eran las más pequeñas, los más pequeños, la llegada de Nochebuena, porque invariablemente antes de cenar aparecía el tío Matías, como ya le llamaban, a llevarle el aguinaldo, un aguinaldo que en principio era 2 reales y que fue subiendo según avanzaba el coste de la vida, y los últimos aguinaldos pues eran 2 pesetas. Es decir, que era un hombre de costumbre, un hombre de hábitos, y que también lo refleja su amigo, su íntimo amigo y también cofrade Nicolás María López, cuando decía que de forma estable acudía diariamente a la hora de salida del trabajo de Nicolás, ya cuando era bibliotecario o después cuando era notario, iba a buscarlo con puntualidad extremada, decía, para empezar el paseo diario. Un paseo que él describe, ¿no?, de una forma muy simpática, que es paseos circulares a la Alhambra, ¿no?, por ejemplo, ¿no?, subiendo por la Cuesta de los Muertos, por ejemplo, y bajando por la de Gómez. Semicirculares, como la del Campo del Príncipe al Salón, radiales, como al Violón y al Camino de Armilla, Placeta de Gracia y Callejón de las Vacas a la Fuente Nueva, ascendentes a la estación férrea y de Altura y de la Vega. Es decir, que decía que Matías Méndez Bellido era una persona que se conocía como el mejor topógrafo en determinadas zonas de Granada y sobre todo de la Vega de Granada, ¿no? Paseos que sobre todo en la última etapa de su vida era recordado por los vecinos, en cuanto que lo veían diariamente regresar a su casa de sus paseos, y muy tranquilamente saludaba a uno a otro con su clásico saludo: a la paz de Dios. Esta palabra, la palabra de Dios, es con la que terminábamos nuestra conferencia, recordando que por encima de todo Matías Méndez Bellido tuvo una característica muy especial, y hoy en día no tanto de moda, ¿no?, pero que sí conviene resaltar, como es la de que era un caballero cristiano. Esto lo puso de manifiesto el párroco de San Pedro. San Pedro era su parroquia, en un artículo en el diario Gaceta del Sur, una necrológica en la cual la titulaba Un buen cristiano. En las columnas de este periódico se ha hablado del inolvidable don Matías Méndez Bellido, enalteciendo como es de justicia sus grandes cualidades de escritor, de caballero y de granadino. Pero don Matías no solo fue un buen literato, un buen caballero y un buen granadino, sino que ante todo y sobre todo fue un buen cristiano. Impresión similar fue la que también recogió Andrés Manjón en su diario. Además, Andrés Manjón, cabe recordar que fallecería a los pocos días, casi al mes de que lo hiciera Matías Méndez Bellido. Pues bien, cuando el mismo día 3 de junio de 1923, cuando muere Matías Méndez, él escribe en su diario lo siguiente:
era un gran amigo y bienhechor del Ave María. Era un caballero cristiano, todo bondad y caridad, muy amante de Granada y narrador inimitable de las buenas y cristianas tradiciones y costumbres granadinas. Matías Méndez Bellido era un buen cristiano, era un caballero cristiano, era un creyente, era un devoto y además era una persona que integró varias instituciones, hermandades o cofradías de ámbito cristiano, en la que queremos destacar la llamada Hermandad del Cristo de la Luz de la iglesia de San Luis de los Franceses, una iglesia en lo alto del Albaicín que está en ruinas casi desde hace 100 años, en que fue incendiada el movimiento revolucionario previo a la guerra civil. Bueno, pues en esta iglesia se procesionaba cada sábado, el sábado siguiente a los 7 viernes seguidos del domingo de la resurrección, se procesionaba al Cristo de la Luz. Y Matías Méndez Bellido, en uno de sus textos, pues, digamos, alentaba al pueblo para su participación con estas bellísimas palabras. Un tambor seguido de la chiquillería y de los coheteros anunciaba la pública de la procesión del Santísimo Cristo de la Luz para el siguiente domingo, a fin de que los piadosos vecinos frieguen sus portales, limpien el cobre, encalen las paredes y barran las calles en honor del Santísimo Cristo, que después de dilatados años de clausura y por un milagro acaecido recientemente, deja su precioso camarín para ser aclamado por un pueblo que no olvida que su santa patrona en la carrera y San Miguel en el cerro lo amparan. En definitiva, con estas palabras, pues íbamos camino del fin de nuestra conferencia, dando a conocer a los granadinos la figura de Matías Méndez Bellido, una figura desconocida, pero que fue un protagonista de su vida, de la vida en que le tocó vivir, con representaciones tan importantes como las que hemos citado, además de ser académico de Bellas Artes, y un dato también casi histórico: fue presidente del Centro Artístico en las dos etapas del Centro Artístico, la fundacional en 1892, con personalidades de la talla de Valentín Barrechiguren o Álvarez de Cienfuegos, y en la etapa de la refundación en el año 1916, en que pertenecía a la Junta Directiva personalidades como Fernando de los Ríos, que le había precedido de presidente del mismo centro. Es, por consiguiente, lógico que a los pocos días del fallecimiento el Ayuntamiento de Granada adoptara un acuerdo municipal de que se dieran a conocer, que se editaran, que se publicaran las obras completas de Matías Méndez Bellido. Un acuerdo que desgraciadamente no se llevó a cabo. No se llevó a cabo porque llevaba consigo también el encargo a la persona elegida para ese trabajo, como era Francisco de Paula y Valladares, el director de la revista La Alhambra, que estaba ya enfermo y que a los pocos meses falleció. De esa manera, a nosotros se nos ocurrió, y puesto que en el acto del homenaje estaban presentes un gran número de estudiantes, bien de la Facultad de Derecho o de Política, se nos ocurrió plantearle un caso práctico. Es decir, cómo hacer que el Ayuntamiento de Granada recupere y cumpla aquel acuerdo municipal en que no se pudo llevar a cabo. Y le planteábamos la interrogante o duda de si todavía estaba vigente ese acuerdo o si había prescrito, dado que ha transcurrido ya los 100 años. En cualquier caso, y esperemos que, decíamos, que si no se lleva a cabo esa reedición de la obra de Matías Méndez Bellido, sí al menos como justo homenaje de la ciudad de Granada,
debería de reeditarse su gran libro titulado Granadinas, en la cual pues contiene capítulos tan interesantísimos como el que dedica precisamente al Ave María, con el título Vistas de color de cielo. En la página 107 de ese libro se puede leer una descripción maravillosa de la escuela del Ave María del Padre Manjón. Es un libro que merece la pena leerlo, y de esta manera también lo consideró Ganivet cuando lo leyó y le escribió a su amigo Navarro Ledesma y dice: es cosa de punta. Si tuvieras ocasión de leerlo, no perderías el rato seguramente. Pues bien, con esta interrogante, con ese deseo y esa petición o ese ruego a la señora alcaldesa de Granada, culminamos y terminamos el acto en el Paraninfo de la Facultad de Derecho, y con ello terminamos también esta emisión de este programa, que se va a prolongar con una exposición que durante el mes de diciembre vamos a tener en el Museo Ruiz de Almodóvar de Órgiva, y que esperemos veros a todos, conoceros a todos, y los que tengáis algo que aportar al conocimiento y a la biografía de Matías Bendoveído, aprovechar y traerlo para el conocimiento público en general. Nada más, y nos vemos en la próxima. Hasta luego.